Bueno, estimados estudiantes, he preparado este pequeño video para que podamos repasar y comprender un poco más sobre estos ejercicios acerca de tensiómetros, que es importante comprenderlos, ¿no? Para tener una idea de su funcionamiento y también para poder entender principios físicos, que para mí eso es muy importante en esta materia, ¿no? Bien, en este caso el ejercicio que nos indicaba en el problema es: el tensiómetro es un aparato que nos permite medir la fuerza de succión potencial del agua en el suelo. El aparato en su interior tiene agua que es absorbida por el suelo a través de su cápsula porosa, con una letra A mayúscula que se encuentra en la parte inferior. Como se ve en la figura, hallar la fuerza de succión, que es igual a la presión manométrica por el área en metros de agua y atmósferas. Si la altura del mercurio es de 50 centímetros, H sub 1 es igual a 30 centímetros y H sub 2 es 25 centímetros. Y un valor más adicional que nos da, que es la gravedad específica del mercurio, que es 13.57. De esto vamos a hablar en un momento más. Bien, los datos que nos da el problema nos señalan que debemos indicar que este H1 es igual a 30 centímetros, ¿no? Como se ve. Otro dato adicional también es que el H2 es de 25 centímetros, como está aquí. Importante, los H siempre se miden en sentido vertical, no podemos medir en sentido horizontal o diagonal, porque la presión siempre va a estar determinada por una columna de fluido y esa columna siempre se mide en sentido vertical. Por más de que el tensiómetro estuviera inclinado, digamos que en este sentido estuviera el tensiómetro, yo nunca voy a medir la presión con este sentido, jamás, porque nosotros medimos columnas de fluidos para poder determinar la presión. Entonces siempre utilizamos la componente vertical, ¿ya? Si es que tienen algún problema, creo que el ejercicio que está planteado tiene este problema de que está el tensiómetro inclinado. Aquí, por ejemplo, está el suelo, ¿no? Ahí está el suelo. Entonces, ustedes, antes de entrar a desarrollar este ejercicio como tal, como se va a hacer ahora, lo primero que tienen que hacer es siempre encontrar la componente vertical de este tensiómetro. Importantísimo, ¿ya? Bien, entonces, ya, indicado eso, vamos a seguir procediendo. También nos dice un dato que H del mercurio es 50 centímetros, o sea, aquí el tensiómetro está conectado a un manómetro de mercurio, ¿no? El manómetro de mercurio es un equipo que es muy utilizado, por ejemplo, en hidráulica, ¿no? Hacen ejercicios con este tipo de equipos. Y también, por ejemplo, en materias como química orgánica, ¿no? Para el estudio de gases. Entonces es importante estos equipos porque permiten medir presiones, y justamente lo que nos indica en el problema es que nosotros tenemos que encontrar la fuerza de succión, ¿no? La fuerza de succión es una presión que ejerce, en este caso, el suelo, ¿no? En el punto A, como nos indica el problema. Entonces tenemos que calcular la presión que está ejerciéndose en el punto A, ¿no? Eso es importante. Por eso es clave estos conceptos. Más adelante también vamos a ver estos conceptos de presión cuando hablamos de riego por aspersión, sobre todo, y riego localizado. Entonces es importante estos conceptos. Bien, entonces, ¿cómo encontramos la presión en el punto A? ¿Qué es lo que nos indica? O qué es el potencial matricial del suelo, ¿no? Esta presión, por si acaso, es el potencial matricial del suelo. Entonces, para poder encontrar esa presión, es importante poder trabajar con
con un análisis de presiones, ¿ya? Un momentito, estoy volviendo a colocar los resultados que se nos pasó. Entonces aquí tenemos 50, ¿no? Entonces son los datos del problema, ¿no? Y una vez ya interpretada la figura, ya tenemos un tensiómetro que está vertical, entonces no hay problema, no hay que hacer ninguna descomposición de magnitudes. A continuación lo que se hace es encontrar la presión que existe en el punto A. ¿Cómo yo encuentro esa presión? Bien, como sabemos bien, la presión que se está ejerciendo en este punto por el suelo es igual a la presión que está midiendo este manómetro de mercurio. En realidad toda la dinámica que está ocurriendo en este equipo tensiómetro, ¿no? Es la presión que está también dándose aquí. En otras palabras, podemos decir que la presión de lectura del tensiómetro es igual a la presión que ejerce el suelo para retener el agua. Presión de retención del agua por el suelo, ¿no? Entonces eso es clave, ¿sí? Para entender. Entonces estamos indicando que estamos en un sistema en equilibrio. En otras palabras, la tensión que mide el tensiómetro es la misma que la que ejerce el suelo sobre el agua para retenerla, ¿ya? Ahora, ¿cómo se encuentra esta tensión? Bien, pues hay que encontrar unas similitudes acá que nos permitan poder trabajar. En este caso de tensión de manómetros, el problema clásicamente se resuelve utilizando la ecuación de presión, ¿no? En este caso, esta ecuación, ¿no? Que nos indica que la presión es igual a el peso específico del fluido por la altura de carga del fluido sobre el punto en el cual se está ejerciendo la presión, ¿no? Si yo tengo aquí un punto cualquiera, digamos dentro de un recipiente, supongamos un recipiente, entonces la presión que se está midiendo que tiene este punto dentro de este recipiente de agua es igual a la altura de agua que está ejerciendo presión sobre el mismo, ¿no? La cantidad de agua que está por encima de ese punto. Entonces, en este caso, el problema es similar. Se determina en base a la cantidad de fluido que está interactuando por encima de este punto. Esa es la presión, ¿no? Y la medimos con, como indicaba, con estas unidades de trabajar con peso específico del fluido por altura. Bien. Para poder hacer estos cálculos hay que trabajar siempre con algunas relaciones de equilibrio que nos permitan poder trabajar. Por ejemplo, ¿dónde encontramos un dato conocido? Aquí en este punto, en la superficie del mercurio, por ejemplo, le vamos a llamar punto A minúscula. Esta presión que existe en este punto de la superficie del mercurio va a ser igual a la presión que existe justamente en esta parte del tubo. En otras palabras, la que está a nivel del mismo fluido, ¿no? Como se puede apreciar aquí en la línea marcada con color amarillo, ¿no? Entonces, en estos casos la presión es la misma. Entonces, ¿qué podemos indicar? Que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Ok, bien. Una vez obtenido esto, yo sé que ya la presión A es la atmosférica. Y ahora la presión en B, ¿cómo se obtiene? Porque aquí no está actuando la atmósfera. Pero sin embargo, ambos como están en contacto, están al mismo nivel, tienen la misma presión. Bien, la presión en el punto B se obtiene a partir de un análisis de qué es lo que ocurre por encima de ese punto, ¿no? Y en este caso podemos darnos aquí un punto de referencia llamado C. Entonces, ese punto de referencia C va a ser justamente va a tener aquí una interacción también. Entonces, vamos a indicar que la presión en el punto B va a ser igual a esta presión que está siendo ejercida por esta columna de mercurio que está por encima del punto B.
En este caso va a ser, la voy a simbolizar así, por H, ¿ya? Esto que quede claro, esta R es el peso específico, no tengo la letra para poder definirlo ahora. Bien, entonces H por el peso específico del mercurio, ¿no? No nos olvidemos. Y más, porque no es la única fuerza que está causando presión en el punto B, también hay una fuerza que está por encima de esta columna que se le vamos a denominar presión en C. Entonces, estas dos están actuando para generar presión en el punto B. Ahora, yo puedo encontrar aquí una similitud. Este manómetro está lleno de agua, porque en realidad este es el principio del funcionamiento de estos manómetros. Aquí tiene agua, ¿no? En su interior, en el tubo. La parte que está con agua, entonces, en su interior llega hasta el punto A. Entonces, en todo caso, el fluido que viene por encima del punto C es netamente agua. Bien, identificando este punto C, ¿qué puedo decir? ¿Qué otra relación puedo encontrar? Que también, así como hemos encontrado entre el punto A y B, que ambos estaban al mismo nivel y que estaban sobre el mismo fluido, también en este caso podemos encontrar una relación aquí. Llamaremos esto un punto D minúscula. Es decir, entre el punto D y el punto C existe la misma presión porque ambos están al mismo nivel. Entonces aquí podemos decir la presión en el punto D va a ser igual a la presión en el punto C. Perfecto. Entonces ya trabajando con eso, ya viene a continuación el cálculo de la presión que hay en este punto A. ¿Por qué? Porque ya tenemos datos conocidos hasta aquí. Ya sabemos muchos elementos que hemos ido desarrollando. Ahora vamos a hacer el ejercicio para el punto A. En el punto A mayúscula, ¿cuál es la presión que existe en este punto? Va a ser igual a la presión que está ejerciendo primero esta columna de agua que está en la parte de la matriz del suelo. Le llamaremos H2, ¿cómo está? Por ρ. ρ del agua le llamaremos. Más, ¿qué otro elemento está ejerciendo presión sobre este punto A? La otra parte del tensiómetro que tiene también agua y que está por encima de esta altura que hemos medido. Y sería, llamaremosle H1 por ρ también del agua, por el peso específico del agua, ¿no? Y ya tenemos aquí al 2. Ahora, más, ¿qué presión más está actuando sobre este punto, sobre el punto A? Como sabemos bien, el agua es un líquido que transfiere la presión cuando está en continuidad, o en otras palabras, cuando tiene continuidad o toda el agua está unida, que no existan burbujas de aire en su interior, entonces la presión se transmite perfectamente. Entonces aquí también va a haber una altura adicional de agua que va a ser equivalente a esta alturita que está acá. ¿Qué similitud encontramos? Que esta altura de agua es justamente la misma altura que tiene el mercurio en este otro lado de este tubo, ¿no? De este manómetro. Entonces podemos decir que en este caso vamos a aumentar también aquí una altura H por el peso específico del agua. Pero adicionalmente, ¿qué más está actuando sobre este punto? La presión en D, ¿no? Entonces, finalmente aquí más la presión en el punto D. Entonces, como pueden apreciar, la presión que está ejerciéndose en el punto A va a ser igual a la sumatoria de todas las presiones que están por encima de ese punto y que están ejerciendo influencia, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la ecuación, pero falta algo. Ya hemos podido determinar la ecuación, pero tenemos algunos datos que no tenemos, que no los tenemos. La H2 tenemos, la altura, el peso específico del agua lo sabemos de bibliografía, que el peso específico del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ese es un dato conocido, es una presión, es un peso específico constante del agua, ¿no? Y en este otro caso, ¿qué otro valor no tenemos conocido? El peso, la presión en el punto D. ¿Cómo hallamos esta presión en el punto D? Bueno, hemos encontrado ya una relación antes, que la presión en el punto D es igual a la presión en el punto C. Y ahora esto lo podemos encontrar tal vez de una mejor manera. Entonces aquí podemos indicar que si reemplazamos
Mejor llamaremos así. Vamos a hacer un juego de ecuaciones para poder solucionar este problema. Aquí esto le llamaremos ecuación 1. A esto le vamos a llamar ecuación 2. A esto le llamaremos ecuación 3. Y bien, a esto último le vamos a llamar ecuación 4. Entonces, lo que hay que ir haciendo es ir resolviendo el sistema de ecuaciones para obtener el valor de A, porque simplemente tenemos una incógnita, entonces esa incógnita se obtiene a partir de la resolución de ese sistema de ecuaciones. Bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que primero tenemos que encontrar? La presión en D. ¿Cuál es la presión en D? La presión en D la obtenemos mediante la ecuación 3, pero antes tenemos que saber cuánto es la presión en C. Entonces hagamos primero el ejercicio de despejar la presión en C de la ecuación 2. Bien, despejando eso, ¿qué nos quedaría aquí? Llegaríamos a determinar que la presión en D va a ser igual a la presión en C, la presión en C, ¿cómo es si despejamos? Va a ser igual a la presión en el punto B menos el peso específico del mercurio por altura, ¿no? Por la altura de columna de mercurio. Bien, perfecto. Ahora entonces reemplazaremos este C en la ecuación 3. Entonces aquí pondremos, ¿no? Reemplazando P sub C en la ecuación número 3. Entonces reemplazamos y ¿qué obtenemos? Que la presión en D es igual a lo mismo, presión en B menos peso específico del mercurio por H, ¿no? Como estamos viendo, porque se mantiene la igualdad, entonces no hay ningún problema. Ahora vamos a reemplazar P sub D en la ecuación 4. Vamos a hacerlo esto aquí al lado. Bien. Entonces aquí vamos a reemplazando la ecuación, en este caso, en realidad P sub D, que ya hemos despejado, en la ecuación 4, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría en este caso? Nos va a quedar que la presión en A había sido igual a H sub 2 por el peso específico del agua más H sub 1 por el peso específico del agua más H por el peso específico del agua. ¿Y cuánto es P sub D? Es igual a más P sub B menos el peso específico del mercurio por H, ¿no? Por H, no nos olvidemos. Entonces, esta es la ecuación básica. ¿Qué más podemos hacer aquí? P sub B no es tan conocido, ¿no? Pero si hemos visto bien, en la ecuación 1 nos indica que P sub B es igual a P sub A. Entonces, aquí podemos indicar que reemplazando la ecuación 1 nos va a dar un resultado más amigable, ¿no? H sub 2 por L sub A más H sub 1 por el peso específico del agua más H por el peso específico del agua más la presión en el punto B, que hemos dicho que es igual a la presión en el punto A, que no es nada más que la presión atmosférica, ¿no? Y menos peso específico por la altura de carga de mercurio, ¿no? Bien, con esto ya podríamos haber resuelto el ejercicio, ¿no? Lo que pasa es que no nos dan los datos específicamente de esa manera. Por ejemplo, un dato que no nos da para poder introducir en esta ecuación, llamémosle a esta ecuación número 5. Un dato que no se nos facilita es, por ejemplo, el peso específico del mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dan? Gravedad específica del mercurio. La gravedad específica de cualquier elemento es igual a su peso específico del elemento, en este caso del mercurio, dividido entre el peso específico del agua. Siempre entre el peso específico de una sustancia patrón. Eso se utiliza generalmente esta terminología para líquidos, y en caso de gases el peso específico es el del aire. Ya en este caso, como estamos trabajando con líquidos, el peso específico de la sustancia patrón es agua. Entonces,
Para poder encontrar esto, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que dividir aquí, dividir todo esto entre el peso específico del agua. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo peso específico de mercurio. Si lo divido entre peso específico de agua, entonces obtengo esta relación y puedo reemplazar este dato, ¿no? Como tal. Y algunas otras cosas más que podría hacer es, por ejemplo, podría ya factorizar, pero vamos haciendo por partes. Entonces aquí, si yo todo esto lo divido entre el peso específico del agua, ¿qué me queda? H sub 2. H sub 2 dividido en P sub A dividido entre peso específico del agua va a ser igual a, porque estamos dividiendo a todo, ambos extremos, H sub 2, porque se anula peso específico del agua, con esta división se anulan, ¿no? Entonces, ya, más H sub 1, también se anula el peso específico del agua, porque estamos dividiendo toda la expresión, más H, también se anula, y tenemos un componente aquí, P sub A, llamamos P sub A, lo vamos a dividir entre el peso específico del agua y menos, aquí tenemos un dato, el peso específico del mercurio por H. Si esto lo dividimos entre el peso específico del agua, nos queda gravedad específica por H, ¿no? Con eso ya tendríamos una ecuación mucho más amigable. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer algunas expresiones para resolver esto. Por ejemplo, esta presión atmosférica, asociarla del lado de donde está la presión que queremos encontrar. Aquí, la presión en A menos la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está pasando al otro extremo de la expresión, por eso es que se pone con menos. Todo esto dividido entre la presión dividido entre el peso específico del agua. De ese otro lado, ¿qué nos queda? H sub 2 más H sub 1 más H menos GE por H, ¿no? Bien. A ver, en este caso vamos a indicar lo siguiente. Lo que se utiliza generalmente para poder estudiar el fenómeno de la presión, del potencial matricial del suelo es medir presiones manométricas. Cuando medimos presiones manométricas, no nos olvidemos bien, una presión manométrica es igual a la presión una presión manométrica no considera la presión atmosférica. Solamente considera la presión que los fluidos están ejerciendo en el sistema, ¿ya? Esto es por una simplicidad simplemente, porque cuando encontremos el resultado final no le vamos a sumar 760 milímetros de mercurio o las unidades que sean de conversión para atmósferas, porque no estamos utilizando no estamos midiendo esta variable. Entonces, por tanto, esto se hace 0. Y bueno, podemos reemplazar tal vez el dato también del peso específico, la gravedad específica del mercurio. Entonces nos queda que la presión en A dividido entre R sub A va a ser igual a H sub 2 más H sub 1 más H menos, ¿cuánto es la gravedad específica? 13.57 por H. Entonces de esa manera ya tenemos el problema casi resuelto. ¿Qué más nos queda aquí por hacer? Bueno, algunas expresiones más que podemos utilizar. Bueno, resolvamos el problema. Aquí tenemos que presión en A dividido entre R sub A va a ser igual a, ¿cuánto es H sub 2? Es 25 centímetros más H sub 1 es 30 centímetros más H es 50 centímetros y menos 13.57 por 50 centímetros, ¿no? ¿Cuánto me da ese resultado? Bien, ahora lo vamos a ver.
Necesito salir de aquí. Bien, entonces el resultado de todo esto, la calculadora, voy a poner nuevamente la expresión que hemos encontrado al final, porque es la última, digamos que es el resultado de todo lo que necesitábamos saber, que la presión en A dividido entre el peso específico del agua es igual a H. A ver, voy a copiar de nuevo esto, H sub 2 más H sub 1 más H menos 13.57 por H, ¿no? Entonces dijimos que esto es igual a presión en A dividido entre el peso específico del agua. H sub 2 es, dijimos, 25 centímetros, más H sub 1 es 30 centímetros, más H, ¿cuánto es H? Aquí me dice 50 centímetros y menos 13.57 por 50 centímetros. Entonces esto tendremos que calcularlo, ¿no? Haremos el cálculo. Entonces aquí vamos a ver esta parte. Entonces tenemos que el resultado final me da 50 más 30. Voy a hacerlo por partes. H sub 2 primero, H sub 2 que es 30 centímetros, 25 centímetros, más H sub 1 que es 30, más esta opción que es 50 centímetros, la H, y menos, aquí tenemos 105, ¿no? Entonces de aquí, vamos a anotaremos aquí 105. Entonces tenemos 105 y ahora, ¿cuánto nos da el otro lado? Que es 13, vamos a borrar esto, 13.57 por 50, ¿no? Que es 678. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que P sub A es igual a 105 menos 678.5, ¿no? Y esto me da finalmente un resultado de menos 105 de 573. Entonces P sub A dividido entre L sub A es igual a 573.5, ¿qué cosa? Centímetros, pero es negativo, ¿no? No nos olvidemos, siempre son tensiones negativas. ¿Por qué? Porque el suelo está ejerciendo tensión, o sea, está tratando de retener el agua, no deja que se escape. Entonces, por tanto, esa es la fuerza que está midiendo ahorita el tensiómetro, y por eso es lógico que la altura de mercurio se eleve, o sea, el líquido del mercurio se eleve, porque existe presión negativa. Si no existiera presión negativa, este líquido nunca se elevaría, ¿no? Es como cuando nosotros succionamos un jugo con una bombilla. Si nosotros dejamos la bombilla ahí en el vaso, no va a ascender el fluido, simplemente se va a quedar en el nivel en el cual está el fluido. Pero si nosotros empezamos a succionar, ¿qué es lo que pasa? El fluido, en este caso el jugo, empieza a subir, ¿no? Entonces eso es lo que se está midiendo también aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces 573.5 centímetros. Eso, a ver, una apreciación aquí. Como sabemos bien, estos son centímetros columna de agua, ¿no? Menos 573.5 centímetros columna de agua. Columna de agua, ¿no? Que es lo mismo que decir menos 5.735 metros columna de agua, ¿no? Bien, nosotros vamos a ver que hay formas de expresar también esto de una manera más asimilable. Por ejemplo, los tensiómetros miden muchas veces en centibares estos rangos para asociar la tensión con humedad se mide en centibares, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer ese cálculo que tendríamos que hacer, transformar, ¿no? Entonces, menos 5.735 centímetros columna de agua. Esto prácticamente se lo puede dejar así como tal, o se lo puede convertir a unidades, ¿no? De columnas de centibares, ¿no? Centímetros, perdón, 5.75, aquí está algo mal, esto lo voy a borrar. 5.75, 5.735. Bien, entonces para hacer el cálculo
simplemente es menos 5.735 metros columna de agua por, sabemos bien que 1.013 bares es equivalente a 10.33 metros columna de agua. Entonces, haciendo este cálculo, yo voy a obtener un resultado en bares, ¿no? Aquí en bar. Que luego ese bar hay que llevarlo a centibares, ¿no? Para poder llevar a centibares, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar por 100, ¿no? Porque un bar, no olvidemos bien, es igual a 100 centibares. Una vez que tengamos este resultado en estas unidades, ya por ejemplo podemos hacer alguna interpretación de qué humedad tiene este suelo. Ahorita vamos a verlo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo aquí, ¿cómo hago la conversión? Haré este resultado. Entonces decimos 573.5, esto era negativo, ¿no? Y ahora esto lo llevaremos a bares. Entonces, esto por 1.013 dividido entre 10.33. Entonces, esta cantidad sería en bares, ¿no? Más o menos. 5.73 es, ¿no? Menos 5.73 metros columna de agua por 1.013, que es la conversión a bares, dividido entre 10.33 metros columna de agua. Entonces esto es 0.562 bares. Pero dijimos, para llevar a centibares multiplicamos por 100 y me queda 56.19. Entonces aquí yo tengo el punto A había tenido una tensión de ¿cuánto dijimos? De 56.19. Entonces, aquí en el punto A, la tensión que había existido había sido de 56.19 centibares. Eso es importante. Bueno, pues hay que entenderlo, eso, 56.19. ¿Cómo obtenemos eso? Ya hemos visto en la parte teórica de los ejercicios, por ejemplo, la escala de tensiómetro, ¿no? Tensiómetro suelo, ¿no? Entonces ahí vamos a apreciar que, por ejemplo, hay algunas escalas, ¿no? Aquí está. Entonces, en este caso, aquí me da algunos datos que lo podemos apreciar rápidamente. Si yo tengo aquí, entonces tenemos que comparar el resultado que hemos obtenido. A ver de cuánto es 56.19 centibares. Entonces, ¿qué decimos? Que el suelo en qué estado está ahora. 56 está más o menos por acá, justamente por este sector, ¿no? Más o menos estaría por aquí, por este rango. Lo estoy marcando ahí con azul. Entonces, aquí diríamos que existe aproximadamente, estamos en el rango de iniciación de riego. Entonces, esto, si estuviéramos trabajando con un suelo arcilloso, ya, importante. Entonces, si he medido que el tensiómetro tiene ese valor en ese momento, entonces significa que hay que aplicar riego inmediatamente, ¿no? Para poder compensar la cantidad de agua que el cultivo requiere. Muy bien. Bueno, con eso termina el ejercicio. Ya han visto que es práctico y pueden trabajar para hacer este modelo. Les va a servir para que hagan su ejercicio. Y nuevamente les reitero, en el ejercicio el tensiómetro está inclinado y nosotros no al margen de lo que hemos hecho aquí en este ejemplo, lo primero que tendrían que hacer es descomponer la parte inclinada en su componente vertical, simplemente. Entonces ahí obviamente aquí les da un ángulo, ¿no? Un ángulo X, digamos que el ángulo es de 50 grados. Entonces yo, como hallo el componente vertical, pues es simplemente aquí, si esto es una longitud L, entonces el componente vertical, llamémosle al componente vertical, le vamos a llamar H, por ejemplo. Entonces el componente vertical H va a ser igual a seno de, en este caso del ejercicio, seno de 50 grados por L, ¿ya? Una vez obtenido eso, ya lo demás es el mismo procedimiento que hemos hecho
ahora, ¿no? No hay ninguna complicación más. No se olviden nunca eso. Y ya saben, la interpretación, que es muy importante, ¿no? Para que tengan una valoración práctica del ejercicio, que no vean que estas cosas son netamente teóricas, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Con eso me